Bien, hermanos, entonces vamos avanzando en la carta de Santiago. Ya hemos visto acerca de eh, pruebas, ¿verdad? Pruebas, tentaciones, y estos son aspectos que revelan cómo está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Las pruebas lo revelan, las tentaciones lo revelan, pero en esta ocasión vamos a ver cómo recibimos nosotros la palabra de Dios, en cómo, ¿verdad? Nosotros hacemos uso de ella. Eso también revela cómo está nuestra fe, ¿sí? Bien, pues vamos a ver nuevamente, vamos a recordar nuevamente lo que la carta de Santiago tiene como propósito, ¿sí? De aquí partimos porque esto es lo que Santiago, ¿verdad? Dice en su carta como propósito principal. Santiago habla de las pruebas y tentaciones que sobrevienen al Hijo de Dios aquí en la tierra y ve esas pruebas como instrumentos de Dios destinados a producir madurez en la vida del cristiano. Madurez. Para él, la verdadera demostración de la fe es el fruto que ésta produce. Quizá, ¿verdad? Uno de los textos centrales de Santiago es que dice que la fe sin obras es muerta. Lutero, ¿verdad? Un comentario aparte. Lutero, en sus primeros años, ¿verdad? De cristiano, y al estar estudiando la Biblia completa, pues Lutero al principio, ¿verdad? Él descartaba a Santiago, a la carta de Santiago, como una carta inspirada, ¿verdad? Dice, no, es que está en contra de lo que dice Pablo, ¿verdad? Y se desconocía, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Al contrario, esta es un complemento de la palabra de Dios, porque desde luego muchos de los creyentes a quienes en su momento Santiago dirigió esta carta, es porque pensaban, ¿verdad? Pues que todo estaba bajo la gracia. Entonces, mucha gracia es libertinaje, ¿verdad? O totalmente pura gracia es libertinaje. Bueno, vamos a la siguiente. Dice, un verdadero creyente debe ser un, ¿qué? Hacedor de la palabra y no un simple oidor. Bueno, esto lo escribió en un comentario bíblico el hermano Carballosa. Vamos a ver el bosquejo de hoy, ¿sí? Viviendo la Biblia siendo, ¿qué? Hacedores. Y bueno, voy a citar una frase, ¿verdad? Una expresión que dijo el hermano Núñez, a lo mejor ustedes lo han escuchado, ¿verdad? A quienes les tienen la familiaridad de escucharlo, ¿verdad? Y bueno, lo voy a tomar porque parece que ayuda a comprender lo que vamos a ver hoy. Decía él, ¿tú vives la Biblia o conoces la Biblia? Y él también decía, ¿verdad? La Biblia debe de ser la palabra de Dios, debe de ser como una piel. El cristianismo práctico debe ser como una piel en lugar de un nombre. ¿Sí? El cristianismo debe ser como una piel en lugar del nombre. Y yo dije, caray, a ver, vamos a pensar. Pero bueno, el ejemplo sirve. Cuando decimos que somos cristianos, lo que decía la hermana Mercy, ¿verdad? Respecto a, pues conozco de Dios. Es distinto a decir, conozco a Dios, ¿verdad? Soy cristiano. Es muy distinto a decir, vivo como como alguien que es de Cristo. ¿Sí? Eso es muy distinto. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy, primero Dios, tiene que ver con ser hacedores, ¿sí? Entonces, vamos a ver los puntos. El primer punto es la fe viva cosecha frutos de justicia. Número 2,
La fe viva es minuciosa y pronta en actuar. Número 3, la fe viva practica la religión que complace a Dios. No debemos estar peleados con el concepto de religión, hermanos. Digo, cuando nosotros hablamos de religión con un no creyente, pues vamos a llegar a debatir, porque el concepto de religión que él tiene es muy distinto al concepto bíblico de religión que la Biblia nos muestra. Entonces no podemos hablar en los mismos términos, por eso no siempre es prudente hablar de religión, ¿verdad? Con alguien que no conoce a Dios. Pero Santiago no censura la religión, no dice, no sean religiosos, no dice eso, ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a comenzar con el primer punto, ¿sí? La fe viva cosecha frutos en justicia. Bien, hermanos, cuando estaba preparando esta enseñanza, me ayudaron a recordar palabras del hermano Enoch Gutiérrez. Pues él fue un mentor, ¿verdad?, para su servidor. Y el hermano, cuando venía, ¿verdad?, acá a Celaya, pues aprovechaba, y ahora sí que lo agarraba, ¿verdad?, de consejero. Oiga, hermano, está pasando esta situación, ¿cómo le hago? Oiga, está pasando esta situación. Y él me escuchaba, ¿verdad?, y no me decía nada. Y yo decía, pues, a ver, ¿a qué horas me dice, verdad?, para tomar nota. Entonces me dijo, Andrés, te va a tocar cortar y regar. Cortar y regar. Y no me dijo mucho, aparte de eso, pero esas palabras, ¿verdad?, todavía las recuerdo. Te va a tocar cortar y regar. ¿Y qué creen, hermano? Para tener una buena cosecha, hay que cortar y regar. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. ¿Qué tiene que ver eso de cortar y regar? Bueno, vamos a leerlo, vamos a irnos por partes. Dice el versículo 19, estamos ahí en Santiago 1, 19, hermanos. Síganme con su vista, por favor. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Observemos, por favor, el versículo 19. ¿Qué nos dicen esas palabritas, esas dos palabritas que están al principio del versículo 19? Por esto, ¿cómo considera usted esas dos palabras? Lo unen con lo anterior. Cuando uno dice, por tanto, en base, por esto, de acuerdo a, ¿cómo se le dice a esas? ¿Cómo? Conectores. Sí, puede ser conectores, pero ¿cómo le podemos decir? Conclusiones, ¿no? O concluyendo. Son conectores que nos llevan a una conclusión. Bueno, ¿de qué hemos estado estudiando los versículos? ¿De qué nos han estado hablando los versículos anteriores de Santiago? Pruebas y tentaciones. Entonces, hermanos, ahí está, cortar y regar. ¿Qué tenemos que cortar? ¿Qué hay que desechar, pues? Por ejemplo, hermanas que tienen macetas, árboles, ahí en sus casas. ¿Qué se le tiene que hacer a un árbol para que dé más flores, para que crezca derechito, para que dé fruto? Podar. Entonces, ¿qué hay que quitar? Bueno, pues ahorita nos vamos a ir a Santiago, versículo 20. 19, perdón, desde el 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, es decir, por las pruebas que ustedes han tenido o están experimentando, por las tentaciones en las que están metidos,
Ustedes tienen que ser prontos para qué. ¿Sí? Ya vemos ahí dónde está el asunto de oír. Prontos para oír, tardos para qué, tardo para airarse. Ahora, Santiago, hermanos, está hablando, está tomando, ¿verdad?, pecados de ejemplo, pero aquí podemos poner cualquier pecado. El pecado que estamos mencionando aquí, Santiago, es la ira, ¿sí? Pero ese pecado puede ser cualquier otro, ¿sí? No es exclusivamente la ira, porque hay quienes no batallan con la ira. A lo mejor hay quienes batallan con la pereza, hay quienes batallan con el orgullo. Entonces, ahí vamos a cambiarle, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír. Eso sí aplica para todos. Tardo para ser perezoso, tardo para ser orgulloso, tardo para... Y ahí le ponemos el pecado, ¿sí? Porque este es un ejemplo. Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira y la misma situación o el mismo caso. Yo voy a quitar aquello con lo que yo estoy batallando y lo voy a poner ahí. La mentira, ¿verdad? Deseos impuros, codicia, avaricia, ira, gritería, maledicencia, y ahí todos los demás. Antes de que hagamos cualquiera de esas cosas, tenemos que ser prontos para qué, para oír. Entonces, ya vimos lo que significa cortar, y luego el regar que vendría siendo la palabra de Dios. Ahora, Santiago urge. ¿Qué quiere decir urgir, hermanos? Ya. Que ya, o sea, ya no puede esperar, ya, es ya, ¿verdad? Ya. Urge a los creyentes a despojarse de aquello que impide el crecimiento. ¿Qué impide el crecimiento, hermanos? El pecado, la falta de poda, eso es lo que impide el crecimiento. Ya Santiago explicó para qué son las pruebas. Ya Santiago explicó que hay diferencia entre prueba y tentación. Pero entonces, antes de actuar, ahí se escuchó por ahí una voz retumbante, ¿verdad? Antes de actuar, tenemos que oír. Antes de hacer cualquier cosa, ¿qué tenemos que hacer? El naranjita. Entonces, tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar. Gracias. Tenemos que escuchar. Bueno, primero, nos urge a despojarnos de aquello que impide el crecimiento. ¿Sí? Por esto, mis amados hermanos, por esto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Una vez despojándonos de aquello que impide el crecimiento, pues tenemos que recibir la palabra. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Acelera el crecimiento. Usted puede ver aquí afuera, ¿verdad? Tenemos varios arbolitos. Algunos han crecido más que otros. Pero de todos los que están de este lado, del lado izquierdo, cuando usted salga, busque la diferencia, hermanos, entre el que está en la esquina y todos los demás. ¿Cómo está el que está en la esquina? Es como un pinito. Pues, seco, ralo, ¿verdad? Que le faltan hojitas, ramitas, o sea, ¿por qué? Porque pues, le falta su podita, quizá, le falta agua. Los otros, pues, unos chaparritos, ¿verdad? Otros más altos, pero tienen agua. Eso es lo que acelera el crecimiento. Entonces, Santiago está diciéndole a sus, o les ha dicho, o hubo dicho a su audiencia original, miren, si ustedes están en esta situación, es
porque ustedes han actuado, pero no han escuchado lo que la palabra de Dios dice. Han actuado y no han hecho lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, cuando uno es religioso, hermanos, vamos a ver más adelantito lo que es una definición de religión, pero normalmente uno considera eso como una base, lo considera como algo en lo que podemos sentirnos satisfechos. E incluso a partir de ahí podemos tomar opiniones y formarnos opiniones y decir, pues no estoy tan mal, ¿verdad? Porque pues yo hago esto, yo hago lo otro. Uno se hace religioso. Los lectores de esta carta, los primeros lectores, eran gente religiosa. Eran gente religiosa y que se dejaba llevar por opiniones. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo en más de una ocasión dijo, ¿verdad? A Tito o a Timoteo, miren, no se entretengan en vanas genealogías, ¿verdad? En filosofías huecas, o sea, eso no va a traer nada de provecho, pero a veces nos gusta, ¿verdad? Meternos en esas cosas religiosas de las cuales pues, son vanas, ¿no? Ahora, vamos a leer algunos versículos, por favor. Vamos a Eclesiastés capítulo 5, por favor. Eclesiastés. Capítulo 5. Y dice así los versículos 1 y 2. Y hermano, pues, hermano, esto es una cosa que debemos nosotros tener en cuenta cuando practiquemos la religión cristiana. Es decir, pero el cristianismo es una religión. Sí, a ver, hermano, hermana. ¿Hacemos cosas por devoción a Dios? ¿Cosas que repetidamente practicamos? ¿Es una religión? ¿Leemos la Biblia? Haríamos mal en no leerla, ¿verdad? ¿Acudimos a los cultos? Y lo hacemos con devoción, es nuestro deseo, ¿verdad? Eso es una religión. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, cuando nosotros tomamos eso como fin y lo tomamos como una base y nos sentimos seguros y debatimos, ¿verdad?, en cómo se debe de hacer, ya estamos haciendo algo incorrecto delante de Dios. Y desde el Antiguo Testamento, así que el judaísmo no tiene excusa, ¿verdad? Leamos, por favor, todos juntos cuando dice Eclesiastés, lo que dice Eclesiastés en el 1 y 2. ¿Estamos ahí, hermanos? A las 3, 1, 2, 3. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Pues, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, cualquier argumento que nosotros tengamos, hermanos, es insensato delante de lo que Dios tenga que decir. Cualquier argumento. Y si nosotros nos enfocamos en eso, ¿verdad?, es que deberíamos de hacer, a ver. Aquí dice, guarda tu pie, vete despacio, acércate más para... Mi prioridad no es actuar. Mi prioridad es oír qué, oír la palabra, oír, prepararme, absorber el poder, ¿verdad?, crecer en ese conocimiento, desde luego un conocimiento intelectual, pero que ese conocimiento intelectual me lleve a un conocimiento de experiencia vivida en mi relación con Dios. Es eso, es eso.
Pero tenemos que despojarnos, tenemos que podarnos, hermanos. Hay que hacer una poda. Y pues no es grato, ¿verdad? Despojarse de cosas que para uno son a veces deleitosas, ¿sí? Hay cosas deleitosas en las que no nos agrada despojarnos, ¿verdad? No nos agrada. La sentimos incluso parte de nuestra personalidad, lamentablemente. Pero tenemos que hacer una poda, ¿no? ¿Cómo eran los judíos, hermanos? Hablando, ¿verdad? Como, como nación. ¿Cómo recuerda usted que eran los judíos según lo que leímos en la Biblia? ¿Cómo eran? Así como Isaías 1, hacían muchas devociones y todo, pero mal. Eran devotos, eran devotos. ¿Qué más? Religiosos. ¿Cómo se sentían? Orgullosos. Eran tremendamente orgullosos, y si no, veamos Jonás. Él estuvo dispuesto a desobedecer a Dios porque él percibía que los ninivitas no eran dignos del favor de Dios. ¿Sí? ¿Sí nos fijamos? Podemos llegar a ver a las personas hacia abajo. Hacia abajo. Eran orgullosos, ¿verdad? Y Santiago, siendo judío, ¿verdad? Siendo devoto, deja clara una diferencia. Tienen que podar eso. Tienen que podar eso, ustedes que están dispersos en las 12 tribus. Tienen que podarlo. Y antes de venir, ¿verdad? ¿Qué hacían los judíos? Bueno, pues existe el Talmud, ¿verdad? ¿Qué es el Talmud? ¿Alguien ha escuchado sobre el Talmud? Bueno, pues es un compendio, ¿verdad? De comentarios, de enseñanzas, de interpretaciones extras a la Biblia. Y muchas veces eso tenía más peso sobre lo que decía la Biblia. Y es que ellos se olvidaron de esto. Y eso no nos puede pasar a nosotros. Guarda tu pie. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca. Y eso, ¿verdad? Nos dice de alguien que cree tener la razón. ¿Sí? De alguien que cree hacer lo correcto. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de quién, de Dios. Entonces, tenemos que quitar eso. Tenemos que quitarlo. Y mire, pues, cuando uno se adelanta a proferir palabra, vamos a leer este proverbio 10:19, perdón. Normalmente cuando uno, ¿verdad?, deja de escuchar y comienza a hablar, pues la Biblia es muy clara. Capítulo 10. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí, hermanos? Amén. Ayúdenme a leerlo ustedes, por favor, en voz alta. ¿Qué dice? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. Entonces, hablar mucho, estamos hablando de comunicación, ¿verdad? En la escuela dominical, hablar mucho no es sinónimo, ¿verdad?, de hacer las cosas bien, sino hay que escuchar y hay que hablar lo que es necesario, lo que es prudente. Entonces, la audiencia o los lectores de la carta de Santiago, si Santiago lo dice, ¿verdad?, es porque ellos se apresuraban a hablar, a decir sus opiniones.
Por eso Santiago les dijo, sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Bueno, entonces, estamos hablando aquí, hermanos, de cosas que tienen que ver con el carácter, aspectos que tienen que ver con nuestro carácter, ¿sí? En una ocasión, estábamos en una reunión, ¿verdad? Y una hermana, yo creo que con un corazón sincero, una preocupación sincera en su corazón, decía, ¿cómo sé que realmente estoy teniendo frutos en mi vida? Y bueno, a veces podemos llegar a tener la equivocación, ¿verdad? Cometer la equivocación de que los frutos son participaciones, ¿sí? Participaciones en las actividades de la iglesia, que respuestas que nosotros vemos de las personas a la palabra de Dios y decimos, ese es el fruto, ese es el fruto. Bueno, sí, sí puede ser parte del fruto, pero si estamos viendo que la práctica religiosa, la devoción a esa práctica religiosa, sin seguir los parámetros de la Biblia, puede ser un problema. Entonces, debemos entender que sí hay un riesgo en distinguir cuál es el fruto. Si Santiago está diciendo aquí que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, está hablando del carácter. Está hablando del carácter. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5 acerca del fruto del Espíritu? Porque es fruto, no frutos. A ver, vamos a recordarlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. contra tales cosas. Entonces, ¿de qué nos hablan esas manifestaciones del fruto del Espíritu? Carácter. Carácter. Carácter, hermanos. Carácter. Miren, muy sencillo. El Señor Jesucristo. No vamos a irnos por otro lado. El Señor Jesucristo. ¿Cuántos siguieron al Señor Jesucristo durante esos 3 años y fracción que Él estuvo ministrando? O sea, muchos dijeron creer. ¿Cuántos le siguieron? 11. 11. No puede decir, eso es un fracaso. No. Porque a él se abocó, a ellos se abocó. A ellos, ¿verdad? Les dijo, si ustedes creen cosas mayores que estas, harán. ¿Pero qué vieron en ellos? Carácter. 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 El fruto que nosotros demos, hermanos, es cuando seamos más como Cristo. Ese es el fruto. O sea, que obtener la respuesta de las personas al servicio que yo hago, eso no es fruto, es consecuencia, ¿verdad? Es una consecuencia natural, que miren, se pueden tener frutos, se pueden tener resultados sin dar fruto. Sí. Pablo dijo que unos predican a Cristo, ¿por qué? Contienda o vanagloria.
Entonces, sí se puede predicar a Cristo con una mala actitud o guiados por un mal carácter. Sí. Sí, sí vemos. Sí se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el fruto? Cristo en mí. Ese es el fruto. Ese es el fruto. ¿Sí? Ahora, si Cristo está en mí, hermanos, si Cristo está en nosotros, más bien, no dejaremos de predicar, no dejaremos de hablar, pero no dejaremos de mostrar amor, gozo, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra esas cosas nada va a haber. ¿Sí? Entonces, la fe viva cosecha frutos en justicia. Usted va a ver que en ninguna parte Santiago toca, ¿verdad? Que el fruto es actividad, participación, no, es carácter, ¿sí? Bueno, vamos al segundo punto. Vamos a leer esta cita del mismo comentario bíblico. Esta es una cita que hace el autor de otro, ¿verdad? Aunque aparece ahí unas letritas chiquitas el nombre del autor y así nada más un simple apellido y ya, ¿verdad? Y la verdad, pues lo busqué, pero no encontré mucha información. Dice así: escuchar un sermón acerca de la humildad o el perdón parecería un acto religioso encomiástico. Bueno, ¿qué es encomiástico? Pues de reconocimiento, ¿verdad? Es digno de reconocerse. Parecería un acto religioso encomiástico, pero el verdadero acto religioso comienza cuando el oyente convierte en obras lo que ha oído y en obediencia a Cristo actúa modesta y perdonadoramente. Decía su servidor hace algunas semanas sobre cuál es el éxito de un predicador. Y yo agradezco, ¿verdad?, los gestos que han tenido algunos de ustedes de acercarse y darme las gracias. Eso nos reconforta, ¿verdad? Pero eso no es el éxito. Eso no es el éxito. El éxito es que si la Biblia nos dice, ¿verdad?, que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, y si se practica, ese es el éxito. Pero yo no lo voy a ver, ¿verdad? Yo no lo voy a ver, pero Dios sí. Entonces ya ahí hubo fruto. Allí hubo fruto. Entonces, ¿por qué la fe viva es minuciosa y pronta para actuar? Bueno, vamos a regresarnos a Santiago 1, por favor. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Pero ahora vamos a ver los siguientes versículos, ¿sí? Vamos a comentar algo brevemente del 21. Otra conclusión, ¿verdad? Por lo cual, es decir, en base a lo anterior, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, ¿por qué quise comentarlo, hermanos? Porque es algo importante, que pareciera decir que nuestra salvación la obtenemos por cómo nos conducimos, y eso es falso, porque ya lo hubiéramos perdido hace mucho, ¿verdad? Entonces, no es eso. El verbo original, ¿verdad?, el verbo original está dicho como algo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces, la salvación aquí no se está refiriendo, ¿verdad?, algo del pasado, sino algo en el presente, pero se ve desde una perspectiva, o bueno, más bien Santiago la dice desde una perspectiva escatológica, es decir, en el futuro, ¿sí? Es algo que se va a cumplir. Y la salvación de la cual está hablando aquí
es la consumación, ¿verdad?, de esa salvación. Así que ese es el sentido, ¿sí? Entonces, ya para dejar esta porción del 19 al 21, hermanos, lo que Santiago acaba de decir acerca de que la fe viva da frutos, ¿verdad? Y que esos frutos se dan a partir de que nosotros cortamos y regamos. Quitamos toda inmundicia, como dice el 21, toda inmundicia y abundancia de malicia, y entonces regamos, recibimos con mansedumbre la palabra implantada, porque bueno, si ya está implantada, ¿cómo es que nos va a volver a salvar, no? La salvación es, ¿verdad?, ya plena en el futuro, cuando estemos con el Señor. Lo que decía el hermano Víctor, ¿verdad? Nuestro deseo hacia ese estado de perfección, ese estado de felicidad plena con el Señor. Eso es lo que dice Santiago. Entonces, ahora sí vamos al a la segunda diapositiva para ver. A ver, vamos a ver varios conceptos aquí para ver por qué la fe viva es minuciosa y pronta en actuar. ¿Qué quiere decir minuciosa? Detallista, ¿verdad? Así, inquirir, investigar, revisar bien, ver con atención. Bueno, dice el versículo 22, ¿sí? Vamos a leer del 22 al 25. Sígame con su vista, por favor. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, dice el 22, pero sed hacedores. Santiago no dijo, pero hagan, no dijo así, pero hagan. Él dijo, sed hacedores. Eso es todo el tiempo. ¿En qué tiempo tenemos que vivir nuestro cristianismo, hermanos? O nomás el domingo, o nomás cuando haya una reunión, o cuando esté con un hermano de la iglesia. ¿Ya? Hermano, bendiciones, ¿verdad? Y ya nos hablamos ahí, y ya pasa alguien más y ¿qué pasó, fulano, verdad? Y ya. No, no. No dice que hagamos, dice que debemos de ser hacedores, y esa palabra implica siempre, continuo, de continuo. Ahora, engañándoos, ¿cuánto es 2 por 2, hermanos? ¿Están seguros? ¿Sí? ¿No creen que sea 5? ¿De veras? ¿Pero por qué 4? ¿Pero quién dice que? Bueno, es un poco, pues, ridículo, no sé cómo llamarlo, pero esto que yo estoy ahorita preguntando, hermanos, es lo que significa esa palabra. Literalmente es razonar a un lado o cálculos equivocados. Literalmente eso significa. Entonces dice, sean hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago, con una actitud pastoral, sabía pues lo que los creyentes judíos hacían, ¿verdad? Fíjense cómo los mismos judíos, los apóstoles, ellos fueron judíos, pero siendo judíos, eran más duros con los judíos. Pablo, ¿verdad? En el capítulo 2 de Romanos, les dice fuerte a los judíos, ¿verdad? Y en el 9 otra vez, ¿verdad? Y les dice, tú que eres maestro y haces lo mismo, le dice. Y Santiago dice, sean hacedores
y no tan solamente oidores, engañándose. O sea, ¿no sabes cuánto es 2 por 4? ¿No sabes cuánto es 2 por 1? O sea, es algo básico. Pues sea hacedor, sea hacedor. Luego, otra palabra importante, considera. Está en el versículo 24. Porque él se considera a sí mismo. Bueno, ¿qué analogía está utilizando Santiago aquí para la palabra de Dios? Porque vinimos, ¿verdad?, del punto en donde la palabra de Dios es la que tenemos que estar prestos para oír. ¿Cuál es la analogía? Un espejo. Bueno, ¿cómo eran los espejos en la antigüedad? Eran de metales. Se laminaban los metales hasta sacar una placa muy delgada, y después venía el proceso de bruñido. ¿Qué es bruñir? Pues pulir, ¿verdad? Puede ser con algún material, una piedra fina, un polvo fino, no sé, pero no era igual que en nuestros tiempos. En nuestros tiempos un espejo pues deja ver con mucho mayor claridad pues las imperfecciones. En aquel tiempo no, ¿verdad? Tenía que ser un espejo pues hecho con mucho trabajo. Entonces, Santiago toma esa analogía y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando uno se ve en un espejo, hermano, pues, ¿qué busca? Imperfecciones. Traes el partido chueco, ¿verdad? Las hermanas, el maquillaje te quedó corrido. Traes una ceja más grande que otra. Traes una de Loco Valdés, ¿verdad? O sea, y entonces uno dice, pues, se quitan las imperfecciones, ¿verdad? Estoy seguro, hermanos, que si nosotros nos vemos en un espejo, no podemos identificar, si por ejemplo trajéramos, alguna espinilla, exactamente identificar en dónde tenemos la espinilla y cuál es la más gorda, ni cuál es la más chica, no, o sea, no podríamos, ¿verdad?, identificar eso con una sola vez que nos veamos, ¿sí? No podemos. De hecho, a ver, vete en el espejo, ¿ya? ¿Sí ha visto esos juegos o esas imágenes de encuentra las diferencias? Es muy difícil, hermanos, que solamente viéndonos una vez en el espejo podamos vernos todo. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasan en el espejo ustedes? Digo, también hay hombres que pasan tiempo, ¿eh? Y bueno, si es para bien, pues adelante, ¿verdad? Pero si ya se excede uno, pues a lo que voy es, con una hora, y a veces, ¿verdad? Dicen, no, es que ya más de una hora ya no aguantamos la predicación. Con hora y media, no, es que es suficiente para podernos ver en la palabra de Dios y sacar todas las imperfecciones. No. ¿Cuánto tendríamos que vernos en el espejo para sacar todas las imperfecciones? Porque no nada más en la cara, ¿verdad? Estamos hablando de la cara. Constantemente. Los granos no salen una sola vez. Salen constantemente, ¿verdad? Tenemos que estarnos revisando constantemente. Dice el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Nos cuesta nada, por así decir, ver nuestros defectos o reconocerlos y aceptarlos. Perdón, es al revés. Nos cuesta nada ver los errores de los demás, ¿verdad?, señalarlos y denunciarlos. Pero nos cuesta mucho, ¿verdad?, ver los nuestros. Pero como nos cuesta mucho, pues no les damos importancia. No, ¿verdad? ¿Para qué? Mejor le veo al hermano el defecto, ¿verdad?
Sí, hermano Fer, te salió un pelito, ¿verdad? Aquí. Hermano Rodrigo, ¿verdad? Pues, mira, ¿qué tal si te rasuras de este lado y así te queda mejor? Esa camisa no te va, Tony, ¿verdad? Entonces, o sea, es un decir, ¿verdad? Eso es fácil, ¿verdad? Pero, a ver, un espejo de cuerpo completo. Ahora sí, ¿verdad? A ver, apúntale, ¿verdad? Apúntale. Y entonces, considera, esa es la palabra, considera detenimiento, cautela. Vamos a tomar esa analogía que el Señor Jesús puso con respecto a nuestros pecados en Mateo capítulo 7. Si tú le dices a tu hermano, saca la paja de tu ojo, ¿verdad? Tú tienes que sacar primero tu viga. Bueno, cuando usted le ha, le ha entrado algo a su ojo, hermano, hermana, o tierra o algún contaminante, ¿verdad? Normalmente uno tiene que, al espejo, ¿qué tiene que hacer? Acercarse, ¿verdad? Con detenimiento para sacarlo, con cuidado para que salga todo. Entonces, uno tiene que ser muy minucioso con nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras faltas. Tenemos que ser muy minuciosos. Agáchate hasta que lo encuentres, hasta que salga. No, pero no va a salir. No, sí, tiene que salir, ¿verdad? O sea, sácalo, ¿verdad? Date el tiempo, sé minucioso, ten cautela, considera, eso es lo que significa. Pero que consideres que, bueno, dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor. Si vemos que se repite nuevamente, hacedor, será bienaventurado en lo que hace. Bueno, ¿sabe, hermanos, que cuando nosotros dejamos de tener esa cautela, dejamos de tener ese detenimiento en ver nuestras deficiencias, en automático estamos considerando que la palabra de Dios no es suficiente para corregirlas? O sea, estamos diciendo, no, pues, pues yo creo que no. Bueno, ya la Biblia ya me dice algo, ¿verdad? Pero no, ya. Vamos a darle vuelta a la página y ya, ¿no? Entonces, no, tenemos que ver con detenimiento. Pero fíjense, somos religiosos por conveniencia, porque un religioso es devoto, ¿verdad? Somos devotos, pero no somos devotos para ver nuestros defectos. En eso no somos tan devotos, porque si fuéramos devotos, hermanos, nuestra vida cambiaría drásticamente. Cambiaría drásticamente nuestra vida si fuésemos devotos en ver nuestros defectos, en cambiar las cosas que Dios nos señala que tenemos que cambiar. Si somos religiosos, bueno, vengo a una reunión, estoy en el culto, participo, hago esto, pero cuando nosotros fuésemos devotos en mirar a la perfecta ley y en no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, ¿qué pasaría? Bueno, pasaría algo que estamos buscando, ser bendecidos por Dios. Porque eso es lo que dice. Será bienaventurado en lo que hace. Bueno, miren, vamos a verlo resumido en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? En el Salmo 19. Salmo 19, por favor. ¿De qué habla el Salmo 19? ¿Usted se acuerda? Hay un canto, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta. Bueno, dice así, Salmo 19, versículo 7 al 14. Sígame con su vista, lo voy a leer. Dice así, la ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Si realmente todo esto fuera realidad de nuestra vida, hermanos, todo el tiempo estaríamos viendo la Biblia. Pero no como algo religioso, sino algo para aplicarlo para nosotros. Ahora, vamos a leer los últimos versículos, ¿sí? Dice David, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos, ¿qué hay? Ahí está la recompensa. A ver, hermanos, vamos a la Biblia para buscar todo lo que ella puede hacer por nosotros y además saber que cuando miramos atentamente a esa perfecta ley, vamos a ser bendecidos. Porque si no lo estamos haciendo con esa actitud, entonces sí somos religiosos. Sí somos religiosos, hermanos. Pero no la religión que Dios busca que practiquemos. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar de leer. Dice el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿No es ese el objetivo de la religión? Una adoración aceptable delante de Dios. ¿No es eso? Bueno, antes de eso está la palabra. ¿Verdad? Está la palabra. Para que miremos a ella atentamente, para que nos libre, para que nos preserve, para que no se enseñoree de nosotros el pecado. Y entonces vamos a poder tener una alabanza, una adoración correcta. Bueno, olvidamos muchas veces, hermanos, que esa palabra nos hace libres. Dice, pues yo soy libre. Sí, yo no dudo. Pero ¿y qué tal de nuestros pecados? ¿Qué tal de nuestros pecados? No, pues soy libre de condenación. Sí, de acuerdo. Pero ¿y de nuestros pecados? Vamos por favor a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 32, nada más. Vamos a leer algunos versículos más, ¿verdad? Pero por lo pronto ahorita vamos al 31, ¿sí? ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis, ¿qué? La verdad. Y La verdad es aprovechando, ¿verdad?, este versículo y recordando lo que compartí el hermano Víctor sobre un autor, ¿verdad?, cristiano, de nombre, de apellido Luis. Usted puede ver diferentes ejemplos de personas que han intentado legítimamente encontrar la verdad y se han encontrado con Cristo. Él es uno de ellos. Las personas que legítimamente han buscado la verdad acerca del hombre, acerca de la existencia, legítimamente decir, no para contender, mira, te voy a arrebatar, no. Quizá algunos sí, ¿verdad? Y aún así han encontrado al Señor. Pero todos aquellos que buscan la verdad encuentran a Cristo. Amén. A ver, hermanos.
Cuando vamos a la verdad, ¿a quién esperamos encontrar? ¿De veras? ¿O el conocimiento? ¿O una satisfacción religiosa? Porque si vamos a la verdad, vamos a encontrar a Cristo. Entonces dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y por el Señor con toda autoridad dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De veras? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, ¿y qué es otra vez? Así que, una conclusión. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Hermanos, una evidencia de esto es que la fe es minuciosa. Minuciosa, busca hasta encontrar. Y encontramos a Cristo. Y entonces sabemos que el Señor nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres de condenación. Pero no podemos decir como los judíos, ¿verdad? Hijos de Abraham somos. No. Si de veras, ¿verdad? Han encontrado la verdad, entonces han de saber que yo les puedo hacer verdaderamente libres de su pecado. Y muchas veces encontramos esa frustración en nuestras vidas como cristianos porque vemos a Cristo como alguien que actúa en el pasado y no lo vemos como alguien que actúa en el presente y nos preserva y nos guía para esa salvación que dijo aquí Santiago en el futuro. El Señor es el que nos guarda y cuando vamos a la verdad nos lleva a Cristo. Y sabemos, como dice Primera de Juan, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, o sea, no. Cuando vamos a la Biblia nos va a llevar a Cristo. Y otra vez, a recordar lo que Él hizo por nosotros. Entonces, la fe viva es minuciosa y pronta en actuar. ¿Sí? Bueno, vamos al último. Amén. La fe viva practica la religión que agrada a Dios. Vamos a Santiago, por favor. Santiago de nueva cuenta. Ya vimos en la primera parte de este pasaje que comprende del 19 al 27. Del 19, del versículo 19 al versículo 21, vimos que la fe viva, ¿verdad? Trae frutos, ¿sí? Y trae frutos porque la fe viva corta lo que no sirve, desechar toda inmundicia y abundancia de lascivia, ¿sí? Pero también, ¿verdad? Riega para acelerar el crecimiento, y ese riego se da de la palabra de Dios. Eso es lo que vimos en los versículos 19 al 21. Y luego vimos que la fe viva es minuciosa, ¿verdad? Y actúa prontamente. Eso quiere decir que no nos quedamos como oidores olvidadizos, sino que actuamos, ¿verdad? Con lo que recibimos. Somos hacedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo constantemente lo que la ley dice que tenemos que cambiar, la perfecta ley, y entonces practicamos, y lo practicamos porque sabemos que va a ser para nosotros de bendición. Es lo que dice el versículo 25. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora vamos a ver los últimos dos versículos. Vamos a leerlos. Versículos 26 y 27. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿ustedes qué creen, hermanos? ¿Sí se creían religiosos los judíos o no? ¿Mucho o poquito?
¿Cree que considerarse poco religioso es mejor? Desde luego que no, ¿verdad? Tampoco considerarse muy religioso es lo mejor. Pero ahorita lo vamos a ver. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, le salen más las cuentas otra vez, 2 por 2 es 5. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios, de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, no es pecaminoso ser religioso, hermanos. Ya lo mencionamos. No es pecaminoso. Pero intentar serlo sin gobernarse por las prioridades que la Biblia establece, sí lo es. Eso sí es. O sea, si nosotros venimos aquí, ¿verdad?, pensando que vamos a complacer a Dios le agrada que vengamos, sí, pero si nosotros estamos aquí pensando que vamos a complacer a Dios sin haber cortado, sin haber regado y sin ser hacedores diligentes de esa palabra, esa religión es vana, es vana. Mire, vamos a leer rápidamente estos versículos, ¿sí? Y vamos a ver lo que está diciendo Santiago. Vamos a comenzar con el Salmo 68:5. Porque bueno, Santiago otra vez pone como ejemplo estas dos necesidades, ¿verdad?, que como creyentes se deben atender a los más necesitados. Y cita cuáles son esos dos grupos de gentes de los más necesitados, que son las viudas y los huérfanos, ¿sí? Vamos a ver qué dice el Salmo 68:5. Hay agüita en la cocina, si gusta, hermana. Salmo 68:5. ¿Estamos ahí, hermanos? Santiago tenía en mente lo que en los Salmos estaba escrito acerca de estas personas necesitadas. Ayúdenme a leerlo, por favor, el Salmo 68:5. ¿Qué dice? Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Muy bien. Ahora, incluso el 6 dice, Dios hace habitar en familia ¿a quiénes? A los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago en estos versículos? Bueno, si alguno se cree religioso entre vosotros, ser religioso no es pecado. Es más, Santiago no lo condena. Nada más dice, bueno, si tú eres religioso, tu religión debe de ser de acuerdo a esto, ¿sí? De acuerdo a esto. Porque si tú eres religioso y haces lo contrario, es decir, aquí cita Santiago, y no refrenas tu lengua, ese asunto de la lengua Santiago la trata en el capítulo 3, ¿verdad? Pero si tú no refrenas tu lengua, si tú no hablas, si no te comunicas, como estamos viendo en la escuela dominical, piadosamente, pues te engañas. Están mal tus cuentas y tu religión es vana, no sirve. Y ahora pone el ejemplo. Mira, esta es la religión. Ahora, vamos a leerlo o a tratar de comprenderlo literalmente. Una religión podrá constar únicamente de atender a los huérfanos y a las viudas, porque eso es lo único que está mencionando Santiago aquí, ¿verdad? No consta una vida religiosa solamente de eso. Entonces, ¿qué está haciendo Santiago? Tomando un ejemplo, ¿sí? La religión pura y sin mácula, pero vamos a observar algo muy importante. Y lo podemos señalar contestando la siguiente pregunta. ¿Quién es el único con la autoridad para decir qué religión es correcta y qué no? Y aquí está. La religión pura y sin mácula, ¿delante de quién?
de Dios el Padre es esta. O sea, el único autorizado para decir qué religión es correcta o no, usted se lo puede decir a quien sea, es Dios. Y está revelado en su palabra. Bueno, ahora, vamos a ver dos aspectos aquí que tienen que ver con el ejemplo que está citando Santiago. Atender las necesidades de huérfanos y viudas. Bueno, ¿y cómo debemos de interpretarlo? Bajo estas prioridades. Estas deben de ser el orden de nuestras prioridades. Dios, el prójimo y uno mismo. Cuando servimos, hermanos, cuando ejercemos esa vida religiosa o devota a Dios, si no va en el orden de estas prioridades, nuestra religión es vana. Si no servimos a Dios, considerando a Dios primeramente, entonces está mal. Ya lo vimos en el Salmo 68. Porque a Dios le agrada, porque Él es padre de huérfanos, porque Él, ¿verdad?, atrae o busca establecer familia, con los desamparados. Eso es lo que a Dios le agrada. Bueno, entonces, como a Dios le agrada, entonces yo tengo que hacer lo mismo. Pero para eso, pues yo tengo que ver a mi prójimo. O sea, vamos a verlo de la siguiente forma. Si yo le quito de esas tres prioridades el prójimo y nada más dejo a Dios y a mí mismo, mi religión es vana. ¿Sí? O sea, digo, bueno, pues yo estoy sirviendo a Dios. Y no estoy interesado, no quiero pedir, ¿verdad? No es de mi interés los demás, nada más Dios y yo. Pero Él sabe que lo estoy haciendo. Esa religión es vana. O si digo, nada más Dios y el prójimo. Es decir, yo sirvo a Dios en lo que Él le agrada y también sirvo a los demás en lo que es bueno, agradable, ¿verdad? Y también es de bendición para ellos, pero yo no me cuido porque también la última parte, ¿verdad? Dice guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? O sea, yo hago lo que a Dios le agrada. Evangelizo. Busco el bien para las personas y me nace, bueno, a veces no quiero utilizar esa palabra, pero se entiende. Es decir, siento una carga por las personas y puede ser legítimo. Pero si yo no me cuido del mundo, la religión es vana. Y lo mismo, ¿verdad? Pues no puede haber religión sin Dios. Si no, pues es que yo hago, ¿verdad?, lo que creo que es correcto. Ya le preguntaste a Dios. No, pero yo creo que Él lo va a considerar, ¿verdad? No. O sea, es una religión vana. Entonces es Dios, el prójimo y yo. Y al hablar de yo, es cuidarme del mundo. ¿Sí? Entonces, ya leímos Salmo 68:5. Ahora, Marcos 12:40. Marcos 12:40. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno. ¿Qué hacían los fariseos? Bueno, vamos a leer desde el 38, ¿sí? Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de ¿quién? Y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Sí, tenían una vida religiosa. ¿Consideraban a Dios? Pues sí, pero ¿consideraban al prójimo? No. Así de sencillo. Ahora vamos adelantito a Lucas. Lucas capítulo 7. Y vamos a ver. Estoy citando esto como el ejemplo, por el ejemplo que Santiago dice acerca de las viudas, ¿sí? Dice Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. ¿Sí estamos ahí? Amén.
Y dice así Lucas 7, del 11 al 17. Dice, el título dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bueno, esta es una de las 3 resurrecciones que llevó a cabo el Señor, ¿verdad? Entonces, esta era una mujer viuda. Pero fijémonos, hermanos, en algunos detalles. El Señor se preocupó, desde luego, por lo más importante, ¿verdad? Que era que reconocieran quién era Él. La señal que hizo en esta resurrección, desde luego, ¿verdad? No podía ser hecha por nadie más, sino alguien que venía de Dios, ¿verdad? Un enviado de Dios. Pero fíjense, aún en los detalles pequeños, hay una pequeña frase que dice, y Él le dijo, no llores. Él tuvo cuidado también de su tribulación. ¿Y qué dice Santiago? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y ahí eso comprende todo, hermanos. Por eso fuimos llamados a ser discípulos. El hacer discípulos parte con el evangelismo. Y luego ayudamos a las personas con sus tribulaciones. Y las tribulaciones, mientras existe el pecado aquí, va a haber tribulaciones. Va a haber tribulaciones. Entonces, somos llamados a ser discípulos para que las personas puedan crecer a la imagen de Cristo y puedan tener victoria sobre el pecado, puedan tener vidas abundantes a pesar de sus tribulaciones. Bueno, vamos a leer ya por último, Juan 13:35. ¿Ya? Ya nada más nos faltó leer Mateo, ¿verdad? Pero ya leímos 3 evangelios. Vamos a leer Juan 13:35. Juan 13:35. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno, dice así. Vamos a leer un poquito antes, desde el 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos. Y ahí está, pues, entonces, la verdadera religión, o la religión pura y sin mácula delante de Dios, que no es otra cosa más que la que Dios aprueba. En este orden de prioridades: Dios, el prójimo y uno mismo. Dios, el prójimo y uno mismo. No tenemos que preocuparnos de que, ¿y cómo vamos a ir vestidos? Digo, el vestido pues sí es, ¿verdad? Algo importante, dice el hermano, obligatorio, sí, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a ir vestidos? Dios, el prójimo y uno mismo. O sea que sí tengo que considerar a mi prójimo, ¿verdad? O sea, no, pues es Dios y yo. No, Dios, el prójimo y uno mismo. Esa es la verdadera religión. ¿Sí? Entonces, recapitulando, hermanos, la fe viva, corta y riega. La fe viva es minuciosa y actúa prontamente.
La fe viva practica la religión que agrada a Dios. Y esto lo resumimos, hermanos, con ser hacedores de la palabra. O sea, todo esto implica, ¿verdad? Vamos a concluir. Cuando el creyente de fe viva se enfrenta a la palabra de Dios, el resultado son frutos que glorifican al Señor. El Hijo de Dios es llamado a ser hacedor y no solo oidor de la palabra, demostrando una correcta conducta social y fraternal, pero también personal. Y eso quiere decir, hermanos, pues que también nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que cuidarnos del mundo. Tenemos que cuidar a los demás. Y esto lo tenemos que hacer, pues, de la manera en la que a Dios le agrada. Esa es una fe en acción. Esa es una fe en acción. Porque si no, pues es religiosismo, ¿verdad? O es una religión vana. Pues ya tenemos un espejo más grande, ¿verdad? Ya tenemos un espejo más grande. Más que vernos y revisarnos. Bueno, ahora hay que hacerlo minuciosamente, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y tal como ella dice, Señor, pues es un espejo que revela realmente lo que somos. Padre, tú sabes en cuántas veces, pues te hemos decepcionado, Señor, te hemos entristecido, porque al igual que Israel, porque no somos mejores, no hay nada que nos distinga, Señor. Tu misma palabra nos dice que no debemos de jactarnos, Señor, porque así como tú, Señor, rompiste, desgajaste, Señor, el olivo, nosotros que somos injertados, también podemos ser desgarrados, Señor, cuando nos complacemos en vivir un religiosismo, cuando no practicamos, Señor, esa religión pura y sin mácula que tú esperas que nosotros hagamos. Tú te complaces, Señor, en que te busquemos fervientemente, pero quieres que lo hagamos de la manera correcta. Ayúdanos, Padre, para limpiarnos de toda inmundicia, de toda malicia, y esa palabra que ha sido puesta en nuestro corazón, pues que sea, Señor, viva y eficaz en nosotros cuando nosotros estemos dispuestos, Señor, a mirar en esa perfecta ley. Que así sea, Padre, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.